Hoy tenemos un tema espectacular. Lo sabemos, lo hemos escuchado muchas veces y además hay varias interpretaciones. Ustedes han escuchado bien lo que sucedió con el sacrificio de Isaac. Tremenda prueba que Dios le colocó a Abraham y tremenda obediencia de Abraham que la cumplió. Y además, en donde vemos la misericordia y el amor de Dios, porque Él provee todo, Él sustituye momentos difíciles en momentos de alegría y momentos buenos. Y bueno, vamos a aprender muchas cosas que realmente este texto del capítulo 22 del libro del Génesis nos enseñan sobre el sacrificio de Isaac. Cordial saludo, Marcela, buenas tardes. Hola, doctor Juan, buenas tardes para usted también, por supuesto, para toda la audiencia de Fuego 1130 AM, para nuestro compañero de la mesa de trabajo, el pastor Carlitos Yomayusa, qué grato tenerlo acá con nosotros y por supuesto también a nuestra Control Master Tanis. Sí, Marcelita, gracias por su apoyo y presencia. Y cordial saludo, Pastor Carlitos. A mí me da mucha alegría cuando usted nos acompaña porque es un siervo de Dios que lleva a ver cómo podríamos describir al Pastor Carlitos en su ministerio evangelístico. Es un hombre que lleva a sus ovejitas a vivir el Evangelio en la práctica, en la familia, en el hogar, en la comunidad, en la iglesia, en todo el mundo. Pastor Carlitos. Muchas gracias, doctor Juan de Jesús. Qué bueno tener amigos así, muy amable. De verdad, muy buenas tardes, apreciados oyentes, hermanos, hermanas. Dios les bendiga grandemente. Qué rico estar aquí otra vez con ustedes, compartir estos momentos tan especiales con la doctora Marcela, el doctor Juan de Jesús, en ese afecto y confianza que siempre han tenido para conmigo y me han invitado aquí a compartir con ustedes estos momentos especiales. Que sea Dios quien nos guíe, doctor Juan de Jesús, y aquí estamos. Sí, Pastor Carlitos, es lo principal, que en nosotros esté el poder de la palabra de Dios. La palabra es poderosa, pero también que esté en la guía del Espíritu Santo. Nada podríamos hablar, ni pronunciar, ni enseñar si no tenemos el poder y la guía del Espíritu Santo. Y todo esto lo adquirimos por la misericordia y el amor de Dios, por el llamado que Él nos ha hecho para compartir con cada uno de ustedes temas importantes, como ya lo anunciamos, el sacrificio de Isaac para hoy. Y mire, Marcela y Pastor Carlitos, que cuando uno entra a examinar una serie de literatura muy abundante, desde el cine, los libros, el teatro, la música, los cuadros, ve uno que hay muchas posiciones, o mejor, que la cultura o la persona de acuerdo a su cultura, pues como que ve una perspectiva muy propia de lo que fue el sacrificio de Isaac. Y digamos que hay algunos aspectos, hay algunos que indican en primer lugar que realmente el sacrificio de Isaac, que desde luego no se dio, fue solo una prueba de Dios a Abraham para mirar hasta dónde estaba fortalecida la fe en ese Dios verdadero. Otros dicen que es una prefiguración de un evento que ocurriría miles de años posteriormente, es decir, desde 1600 años, 1700, ocurrió después en el monte de los olivos, en el monte, en el Gólgota, el sacrificio de Cristo. Otros dicen que es un acontecimiento en donde Dios estaba preparando a Abraham para que él pudiera ser nada menos y nada más que el padre de todas las naciones. Y así nosotros, como nación de gentiles, pudiéramos por gracia, nosotros ramas injertadas en el olivo, podamos también recibir esas bendiciones que recibió Abraham de parte de Dios. De tal manera que hay varias posiciones,
pero yo creo que nosotros siempre hemos ido a la fuente real, la fuente verdadera. ¿Y cuál es esa fuente real y verdadera? Son las Sagradas Escrituras. No hay otra fuente real. Entonces, por eso vamos a mirar a la luz del artículo del capítulo 22, desde el versículo 1 en adelante, esta hermosa historia que nos deja para la iglesia en enseñanza y para nosotros en particular. Bueno, Pastor Carlitos, es algo hermosa esta historia y tantas cosas para aprender de ese testimonio que Dios dio a Abraham por medio de Isaac en ese sacrificio, que al fin el sacrificio se postergó porque el sacrificio se dieron 1700 años después. Sí, doctor Juan de Jesús, y es maravilloso cuando el Espíritu Santo llega a uno y en la interpretación y en esa palabra de parte de Dios para comprender ese pasaje. Pero como hablábamos ahorita, antes de comenzar, doctor, como viendo desde la vista, desde el punto de vista humano, o sea, nosotros poniéndonos en los zapatos, en las sandalias, más bien de Abraham, poniéndonos en el lugar de él, y ahí es donde nosotros entramos en la lectura de la Biblia a dejar volar nuestra imaginación. Eso que nos dice el Señor, que meditemos en la Escritura y todo, yo entiendo que es poder imaginar, colocarse en esa escena, imaginarse cómo sería. Yo quiero leer cómo comienza ese aspecto ya del sacrificio en sí. Dice en el versículo 3 del capítulo 22, dice, Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar donde Dios le había indicado. Al tercer día, ese es el pedacito, doctor Juan de Jesús, 3 días con sus noches, caminando hacia ese lugar. Usted se puede imaginar, usted que es padre, usted es papá, una condición como la que Abraham llevaba, ¿cómo serían sus noches? ¿Cómo serían sus amaneceres? ¿Cómo serían sus oraciones? En esas 3 noches en que él dice que Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar, entonces le dijo a sus criados que esta es la segunda parte, no solamente ese sentir, sino que lo dijo con toda seguridad. Quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos. ¿Sí ven, plural? Él iba a un sacrificio, a ofrecer a Dios, pero una condición, doctor, una condición de seguridad de fe, porque ahí está hablando en plural, de que se van juntos, pero que regresan juntos. Mira, amigo oyente, lo que ha indicado el pastor Carlos, y es que hay tantas cosas para examinar a la luz de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, yo no me había dado cuenta en la lectura que hice unas 3 veces para venir aquí al programa de los 3 días. Sí, sí. Y recuerdo que tal vez alguna literatura indica que ellos estaban en Beerseba y tenían que desplazarse al monte Moriah, que hay aproximadamente 80 kilómetros. Lo que se indicaba en ese entonces que siempre en un día se recorrían 30 kilómetros, de tal manera que los 3 días coinciden. Coinciden ahí. Antes de llegar al monte Moriah, que el monte Moriah tiene aproximadamente unos 760 metros de altura, que entre otras cosas, el monte Moriah es hoy donde está la cúpula de la roca, que allí hay una roca que es donde, en el decir de algunos biblistas, ahí fue en donde se puso el altar, o ese era el altar, y allí puso la leña Abraham para el sacrificio de Isaac. Lo que quiero resaltar del pastor Carlos es que mire cómo vemos 3 días que hay después de la muerte de Jesús, y luego en esos 3 días viene la resurrección. Y vemos también cómo en este mandato u ordenanza de Dios, Abraham era: ofrézcame a su hijo en sacrificio, y todo lo que indica el versículo 1, 2 y 3 fue al pie de la letra. De tal manera que dice en el versículo 9, y lo puso
en el altar sobre la leña. No, viene más atrás, pastores, acá en el versículo 3. Fue al lugar que Dios le había Indicado, o sea, donde él le había dicho, sí, con una instrucción específica. También te estábamos comentando, doctor, ahí vemos cómo Dios usa elementos humanos. Y fíjese que Abraham procedía de una nación pagana. Acuérdese que Sí, allá señor. Dios lo llamó de una nación pagana, sí, de allá de los caldeos, por allá en Ur Ujú. de los caldeos, lo llamó de allá y en esa nación pagana practicaban mucho rito, mucho sacrificio a dioses diferentes a dioses. Y entre ellos yo recuerdo que la Biblia dice que había un dios que se llama Molo. Moloco. Mm. Y se acuerda que a él allá le ofrecían los hijos en Ujú. sacrificio, en altares y todo. Y mire cómo Dios toma ese elemento, digamos, humano y Ujú. digamos que puede ser pagano, como si quisiera decir, oiga, si allá ofrecen allá a sus hijos, ¿usted sería capaz de ofrecer su hijo a mí? ¿Usted lo ofrecería a mí? Es algo Que, maravilloso y que Abraham diga, sí, señor, sí, sí. sí, Oye, qué señor. buena reflexión, porque la cultura de los caldeos, que es donde nació Abraham, la tierra de Abraham, hacían, como dijo el pastor Carlos, los sacrificios de los niños a Moloch. De tal manera que esto para Abraham de pedir en sacrificio al hijo, pues no era algo nuevo. Pero miremos que él tanto esperó esa promesa que Dios le hizo de tener un hijo y que sería el padre de las naciones. ¿Cómo sería la confusión humana para Esas son Abraham? las noches que le digo de los Esas tres son las días noches de... viajando allá. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es? Me da una promesa Ujú. y me da un hijo. Yo sí, y aquí está el hijo. Y me pide que lo Sí. sacrifique. ¿Sí? Pero ahí Tremendo. es donde está la parte que racionalmente no puede uno entender, digamos, este evento. Solo uno lo entiende es con la fe, con la fe. Y Sí. bueno, entonces Marcelita, ahora sí, ya nosotros no hablamos más. Ya Sí, hablamos harto. no, está bien. O sea, aquí esta parte del sacrificio de Isaac es muy interesante y es uno de los capítulos, o sea, yo creo que de mayor relevancia en todas las Sagradas Escrituras, porque en ningún otro pasaje de la Biblia pues se observa algo así que Dios haya exigido una prueba tan grande como esta. Y precisamente con Juan hablábamos previo a micrófonos. También hay muchos intérpretes, biblistas y demás que lo tienen como también un pasaje que hace, o sea, como una teofanía, sí, se puede decir de lo que sería el sacrificio de Cristo Jesús. Entonces, como ese cordero, ¿cierto? Porque vemos acá en este sacrificio cómo pues después Dios provee el cordero, pero acá más, o sea, yo pienso que en este pasaje de Isaac, que Dios le ordena a Abraham que haga este acto tan tremendo, pues es, Dios mío, o sea, yo no me imagino, como decía el pastor Carlitos, que Dios le diga a uno eso realmente es una prueba muy, muy grande, porque para uno que somos sí, papás, Dios mío, o sea, los hijos para nosotros son Dios, después de Dios lo más importante y una prueba como esta. Entonces, y más, o sea, más sabiendo que era la promesa, o sea, no había tenido hijos. O sea, antes de Isaac, pues sí tuvo a Ismael, pero el hijo de la promesa era Isaac, Ujú. ¿sí? O sea, era el hijo de la mujer que él había amado desde su juventud, de toda la vida. Y Dios le da esta promesa y le dice, dámelo, Dios. O sea, uno dice, wow, definitivamente Dios sabía, o sea, él ya todo lo tenía planeado y Dios sabía que no iba a ocurrir, pero él quería también de parte de Abraham que eso se expresara, ¿sí? Físicamente, materialmente, ese amor y esa fe que tenía Abraham hacia Dios, hacia el Creador, quedara expresa esa firmeza que él tenía del Padre. Entonces, este capítulo es tremendo, Génesis capítulo 22, como leyó el pastor en el versículo 3,
Es uno de los capítulos más profundos y más trascendentes que hay en las escrituras para mí, o sea, para mí, porque es algo que uno dice, no, esto no, o sea, no hay explicación, sino solamente el de cómo Dios quiere probar nuestra fe y hasta dónde realmente nuestro corazón es en la práctica tan entregado a Dios, porque de palabras decimos muchas cosas bonitas, Señor, tú eres todo para mí, eres lo máximo, pero ¿cuál es realmente nuestra reacción ante cualquier circunstancia que se nos atraviesa? Qué bueno, Marcela, lo que nos ha indicado. Voy a resaltar 2 puntos, Pastor Carlitos, que ha dicho, y amigo oyente. Uno es, y realmente sí, no hay otro evento, no hay otra prueba más dura que la que Dios colocó a Abraham como un hombre pecador, porque pues también puso la prueba dura en nuestro amado Señor y Salvador, pero era el Salvador, El pero mismo. a un ser humano esa prueba de sacrificar un hijo y más de la promesa, solo Abraham lo debió de percibir por el poder de la palabra, que él creía en un Dios único. Y en segundo lugar, lo que nos decía Marcela es algo que es un evento preparatorio, voy a utilizar esta expresión, o de ilustración para lo que sería ese verdadero sacrificio en el Monte Sí. Calvario de Jesús, que allí él sustituía el cordero, porque no era suficiente el cordero, sino se necesitaba la sangre bendita de Jesús. Acá en este evento fue todo lo contrario. El sacrificio de Isaac, para no cometerlo, fue sustituido por un carnero o por un cordero. Entonces ahí se cambió. Y es bien importante, amigo oyente y pastor y Marcelita, porque a mí también me llama la atención, pastor, como enumeraba de los 3 días. Ujú, sí. Me llama mucho la atención en el versículo 4 que dice, tomó Abraham la leña del holocausto, ¿no? Para producir el fuego, y la puso sobre Isaac. Ujú. Isaac, entiendo acá que la leña tal vez iban en los borricos hasta el pie del monte Moriah. Cuando Abraham le dice a sus siervos que dicen acá, que volveremos, en ese momento es donde le coloca a Abraham la leña en el hombro, a la espalda de Isaac. ¿Y qué fue lo que ocurrió posteriormente cuando Jesús fue juzgado y llevado precisamente hasta el lugar de la crucifixión, cargar el patíbulo? Entonces Sí. veo una plena conexión, pastor. Esto es algo grande realmente. Sí, lo que ese uno es encuentra en algo la que palabra. es el anuncio, sí, eso se llama Anuncio. también como un protoevangelio, como algo Sí. que está manifestando ahí. Yo sigo refiriéndome hacia el aspecto, digamos, humano. Más que todo en la cultura, doctor Juan de Jesús, la cultura que podía tener esas estirpes patriarcales, esas personas como Abraham. En capítulos anteriores, como en el 17 y todo, Dios y él hacen un Ujú. pacto tremendo. Ahí está estipulado. Invito a todos nuestros hermanos oyentes que lo lean en algún momento, donde hay un pacto de palabra, un pacto entre los dos poderes y entre el poder más grande del universo. Y él le dice, dice en el versículo 4, 17:4, dice, este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Yo me quiero referir a esas noches, a ese caminar que Abraham no comprendía, pero lo único que él sabía, doctor Juan de Jesús, doctora Marcela, lo único que él tenía como su evidencia para caminar hacia ese monte era la palabra de Dios. No tenía más. Sí. No, y esa palabra de Dios era un pacto que había hecho. Él no comprendía cómo podía ser que va a matar a su hijo, y entonces el pacto, ¿cómo sería? Tal sería la convicción de que yo no sé cómo hará mi Señor para eso, que le dijo a los siervos que iban con el burro, ahí, téngame, estése con el burro, nosotros nos vamos
y Y regresamos. regresamos. Dios mío, eso es tremendo. Mire, Pastor Carlitos y Marcela, amigo oyente, el pastor dijo algo grande, el poder de la palabra de Dios, porque fueron pocas palabras, pues simplemente Dios le dice a Abraham, mira Abraham, toma a tu hijo, vaya a tal parte y ofrézcamelo en sacrificio. Pocas palabras fue lo que le dijo Dios, Así es. pero Abraham tomó esas palabras y, como nosotros decimos, las realizó al pie de la letra, Sí. al pie de la letra. Hay algo también que me llama mucho la atención. Marcelita quería indicar. Sí, Sí. sí, acá digamos que además diciendo lo que mencionaba el pastor Carlos, también complementando, es que definitivamente muchas cosas que aprender de Abraham. Y vemos efectivamente en ese versículo dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿De cuáles cosas? Pues vemos que Abraham pues pasó varios momentos, también hizo un pacto con el rey Abimelech de esa región, bueno, varias cositas que se dieron ahí, también lo que pasó con Ismael, las disputas que tuvo Sara con Agar, bueno, todo eso que ustedes pueden ir allí a las Sagradas Escrituras y leer esos capítulos anteriores, y dice que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. O sea, me parece algo tan hermoso porque Abraham tenía claro realmente como decía el pastor, o sea, era la palabra de Dios. Dios le decía y él actuaba y él obedecía. O sea, es una cuestión impresionante. O sea, heme aquí, le dice él. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único. Porque ya no estaba Ismael ahí con ellos y porque además él entendía que el hijo era el de la promesa, o sea, él entendía que obviamente Ismael fue producto pues de una desobediencia, ¿cierto? Pero el hijo de la promesa era Isaac, o sea, con la esposa, o sea, yo quiero que también los oyentes entiendan esto que, o sea, les quede esto de que es que Sara era la mujer de su vida, la mujer de su juventud, de que lo había acompañado por siempre, desde que salieron de Ur de los Caldeos, recorrieron el desierto, todo, siempre había estado, era o sea, el hijo de ellos dos, era, mejor dicho, lo amaba mejor, o sea, él amaba a Isaac, o sea, ¿cómo no lo iba a amar? Y le dice Dios, ¿a quién amas? Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y dice la palabra, y Abraham se levantó muy de mañana. O sea, no dice nada más, no, y Abraham discutió con Dios, no, y Abraham, o sea, Abraham tenía claro que era la palabra de Dios para obedecerla y punto. Punto. Yo no Sí, me puedo Pastor Carlos. imaginar, yo no me puedo imaginar cuando Dios invita a Abraham antes de estos acontecimientos, lo saca fuera de la tienda de donde él vivía Ujú. y le muestra el firmamento, lo saca una noche, le dice Dios a Abraham, Abraham, mire al cielo y Sí. cuente las estrellas. Por es que yo creo que ante una condición de esas, como cuando le dice Dios mismo, dice, cuente las estrellas, así va a ser de numerosa tu descendencia. Cuando él va de camino al lugar señalado para el sacrificio, él tenía en su corazón, en medio de su dolor, de su frustración, de todo, que la palabra de Dios es por encima de toda circunstancia en el universo, en la humanidad, en todo, en todo. Por eso, en medio de lo que leemos aquí, nosotros no vemos a un Abraham inseguro, no lo vemos. No vemos a un Abraham tembloroso que está con dolor en el alma y que sufriendo sube al monte Moriah enjuagado en lágrimas. No lo vemos. Lo vemos seguro, caminando a pie firme, doctor, a cumplir la orden que el Señor, allá, ¿cómo es que decimos en nuestra tierra? Él sabrá, Él sabrá. él sabrá. Mire lo que dice el Pastor Carlos, amigo oyente. La seguridad de Abraham
en lo que Dios le dijo. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo? Las palabras, y él iba a ejecutar. Ahora, el pastor hablaba de esa seguridad, tranquilo, la firmeza, porque era un hombre de fe. Él sabía que Dios le había dado ese hijo, esa promesa. Él le había prometido y lo hizo ver todo lo que vendría tras de él, que hoy en el mundo, algunas estadísticas indican, por ejemplo, entre el cristianismo, todas las vertientes, hay aproximadamente unos 2.500 millones, y se habla de unos 1.500 millones de musulmanes que creen en Abraham. De tal manera que sobre una población mundial de 7.000 millones, estamos hablando de 4.000 millones. Sí. Que siguen a Abraham, que creemos en Abraham y que tenemos que tener esa fe y esa seguridad y esa fidelidad de Abraham. Vamos a hacer acá la primera pausa y ya regresamos, que hay otro aspecto que a mí me llama mucho la atención para resaltarlo de ese evento tan hermoso que Dios nos dejó en su palabra.
Continuamos, amigo oyente de Fuego AM, en este programa El Impulso con un tema muy bonito. Es chévere examinar este capítulo 22 del libro del Génesis, el sacrificio de Isaac. Hay algo, Pastor Carlitos y Marcela, en el versículo 6, a mí siempre me llama la atención, dice que tomó Abraham la leña del holocausto y las puso sobre Isaac, ¿no? Y en el 8 dice que Abraham respondió, Dios proveerá. ¿Y por qué respondió Abraham esto? Porque es que Isaac ya con su leña al hombro, y entonces el muchacho veía que Abraham ya llevaba el fuego, que llevaba el cuchillo, los otros elementos que se utilizaban para el sacrificio, y entonces Isaac le dice, bueno, ¿y dónde está el holocausto? ¿Dónde está el cordero? Y las palabras que salen de la boca de Abraham, que no tenemos ninguna duda que fueron palabras puestas por Dios, la expresión de Abraham es, Dios proveerá. Y Dios proveyó el cordero ya cuando estaban en el momento de la acción del sacrificio. Esta palabra me llama mucho la atención, porque no solamente Dios proveyó el cordero para cumplir el sacrificio en el monte Moriah, sino que posteriormente Dios proveyó al pueblo de Israel de poder entrar a la tierra prometida y estar allí en la tierra prometida todas las tribus. Y Dios proveyó en gran manera después a su Hijo, el Salvador. Lo proveyó en sacrificio en la cruz para nuestra salvación. Entonces esa palabra, Pastor Carlitos, de proveer, Dios proveerá, es precisamente que Dios proveería ese Salvador para nuestra salvación. ¿Sí es así, Pastor, o cómo lo interpreta el Pastor? Claro que sí, ya yo tengo aquí la nueva versión internacional y en esa versión dice exactamente, Abraham le contesta a su hijo, le dice, el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Y es algo que es maravilloso. Y también me lleva a pensar a lo que estábamos hablando ahorita en su seguridad de que iban a retornar en plural, cuando él dejó a los siervos, dijo, y volveremos. Aquí en esta frase que él está manifestando ahí, es lo que pues yo siento, yo me refiero a esa seguridad de la palabra de Dios. La palabra de Dios había dicho que habría una descendencia, que habría multitudes, que habría una nación grande, que habría bendición para toda la tierra, que habría una cantidad de condiciones que no iba a ser echado a la borda en una situación como la que estaban viviendo. Cuando él subía al monte, él iba con la firme seguridad de sacrificar a su hijo, con la firme seguridad y con la certeza absoluta, con la convicción absoluta de que regresaban juntos. Él no sabía cómo. Yo pienso que él no sabía cómo iba a suceder lo que iba a suceder, tanto que lo único que le dice a su hijo, Dios proveerá el sacrificio, el carnero, el cordero. Sí. Y eso es algo maravilloso para nuestra convicción. ¿Se acuerda cuando en Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción? Yo veo a Abraham ahí con convicción hablando. Él llevó cuchillo y fuego y leña, él iba a hacer lo que iba a hacer, pero él sabía, mire lo que es la conjunción se puede decir, Sí, de la fe. Interesante, vean lo que ha dicho el pastor relacionando ese concepto de fe que lo desarrolla Hebreos 11:1, de, como lo dijo el pastor, la certeza, la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Eso fue lo que vivió Abraham. Y mire que al manifestar esa parte de proveer el cordero, me llama mucho la atención es que dice el pastor, en la fe de Abraham sabía que así como iban los dos a escalar el monte Moriah, así también lo iban a descender, iban a llegar a donde estaban sus esclavos, iban a llegar a casa, a donde Sara con Isaac
viendo las grandezas de Dios, Marcelita. Sí, acá vemos también o sea, se puede resaltar esa relación íntima, esa relación de confianza de padre e hijo, porque perfectamente Isaac, igual algunos estudiosos también dicen que Isaac no era tan de pronto tan niño como de pronto nos lo muestran a veces en las historias de escuela dominical o en algunas imágenes, sino pues ya era pues una persona ya pasado los 20 años, dicen algunos, haciendo pues como un cálculo de la edad en que nació, la edad que tenía Sara cuando nació Isaac y la edad en que ella muere. Entonces, ahí también creo que es de resaltar el trabajo, ese amor y cómo hizo pues también Abraham para transmitirle el temor a Dios, esa relación de padre e hijo, y que él perfectamente hubiese podido rechazar o irse, o bueno, qué sé yo, tenía la influencia también negativa de pronto de los habitantes de ese momento que estaban alrededor de ellos. Estoy acá, digamos, como pues sacando conjeturas, pero pues también es importante pararnos en el escenario de que ellos, como lo decía el pastor, o sea, estaban rodeados de culturas paganas, ¿cierto? Entonces, creo que acá es de resaltar esa relación de intimidad y de confianza de padre e hijo y trayéndolo también al evangelio, que es esa relación de Dios Padre con el Hijo, cómo Jesús tenía esa relación de intimidad con el Padre y confiaba en lo que Dios iba a hacer a través de él y el propósito con el que él estaba. Entonces, vemos un Isaac, o sea, que caminó con su papá, o sea, valga la redundancia, ese lugar de sacrificio, porque pues él no se lo dijo exactamente, pero pues yo creo que Isaac, bueno, no sé, pero pues algo de pronto por allá por su cabecita, quién sabe qué le pasaría, por su cabeza qué le pasaría, pero yo creo que en esta parte sí quiero resaltar esa relación de padre e hijo de obedecer al Dios Altísimo. Qué bueno lo que ha dicho Marcela, ¿no? Amigo oyente, porque algunas interpretaciones o mejor exégesis que han hecho los biblistas indican que Isaac sabía que iba a ser sacrificado y por eso él también iba gustoso, que él por curiosidad le dice al papá, bueno, ¿y dónde está el cordero? Pero dicen que él sabía. Esa fue la discusión del cuadro del sacrificio de Isaac de Corregio del año de 1650, la época del Renacimiento, en donde el autor, el pintor, coloca a Isaac con una expresión de cara como de venganza o de poder escapar o de poder entrar en rebeldía. Y eso ha sido muy criticado ese cuadro, porque hay otro cuadro, no me acuerdo si es de Giotto, en donde está Isaac atado de sus manos. Abraham no tiene la mano sobre el cuello, sino que está usando el cuchillo para cortarle el cuello. Y hubo una discusión, y hay una discusión sobre eso. De tal manera que lo que decía Marcela, me atrevo yo a pensar que Isaac sabía que él era el holocausto, que él era el cordero y que iba a ser sacrificado al Dios en el que creía su padre. Hay un aspecto que también vale la pena que observemos, es la palabra prueba. Aquí en las Biblias, dicen Dios prueba a Abraham, la prueba de Abraham, en fin. Y nosotros tomamos esta palabra prueba, muchos de nosotros la tomamos como castigo. Y resulta que la palabra prueba en sí no es castigo. La palabra prueba es eso, prueba, es un test, es un examen, es como una evaluación para algo. Cuando nosotros decimos, o cuando Santiago dice en su carta a Santiago, que dichosos sintámonos cuando estamos ante una prueba, es porque nos están viendo es qué nivel tenemos nosotros, en dónde estamos realmente con relación a Dios. Un universitario tiene que presentar una prueba de un examen, o sea, para mirar si está apto para el siguiente semestre, o un muchacho de quinto bachillerato a pasar a sexto, tiene que pasar pruebas, o sea, escritas y esas cosas, orales, como sea.
esta misma palabra es la que se usa y no la asumimos nosotros como castigo, porque es que muchos me dicen, Carlos, pero eso, mire Dios, ¿cómo así? ¿Cómo así que un Dios que vaya a matar al hijo? ¿Cómo? Mm. Es que no ese es el sentido. Nosotros tenemos que leer completamente el contexto de este relato para poder nosotros manifestar qué es lo que está sucediendo ahí. Y lo que nosotros estamos viendo, Dios está probando a Abraham hasta dónde llega este hombre con relación a Y vea, Dios. amigo oyente, gracias, Pastor Carlitos, por esa adición y aclaración muy importante, porque uno pudiera llegar a pensar por nuestra condición humana y caídos que la prueba es un castigo de Dios. No, la prueba, como lo dijo el Pastor Carlitos, si lo percibe bien, es un momento, una acción de parte de Dios por su misericordia para fortalecernos en la fe en un Dios poderoso, para fortalecernos en que nosotros como creyentes, Dios nos provee de todo lo que necesitamos, que esa prueba es para cada día, como desde el Génesis se repitió, ser imagen y semejanza de Dios. Que Marcelita, se nos olvidó hoy anunciar El el WhatsApp. WhatsApp para que nos llamen nuestros amigos. Sí. Estamos muy emocionados con el tema. Claro que sí. Bueno, recordamos a los oyentes que pueden escribirnos en este momento antes de que terminemos. Nos quedan 15 minutos, así que pueden hacerlo en este momento al 322-729-1386. 322-729-1386. Pueden también escribirnos en YouTube o en Facebook, dejarnos si tienen alguna inquietud. Entonces hágalo en este momento. WhatsApp 322-729-1386. Y continúe, Marcelita. Sí, estaba acá, mira, o sea, pensaba mientras ustedes hablaban, decía, Dios mío, o sea, qué encargo tan tremendo que Dios le dio a Abraham, ¿cierto? Tremendo. Bueno, acá el doctor Juan, pues ahí los dos tenemos como una polarización en la parte de la elección y bueno, obviamente a veces uno dice, en este caso, pues uno dice sí, porque pues Dios escogió a Abraham, ¿cierto? Para esta tarea, conocía su corazón y lo fue moldeando. Pero vemos un Abraham que definitivamente nació para obedecer a Dios y para precisamente quedar registrado como nuestro, el patriarca de la fe, ¿cierto? Porque pues es que Abraham, la promesa que Dios le dio a él de que multiplicaría su descendencia se ha cumplido desde entonces. Y pues todo lo que él hizo y esta prueba, como decía el pastor Carlos, al que lo llevó, pero también sin duda, o sea, para mí, Lina Marcela Ballesteros, es también esa, cómo Dios nos iba mandando esos mensajes de lo que él haría a futuro, porque no iba a bastar ningún sacrificio humano para lo que Dios quería redimir a la humanidad de la maldad, del pecado que llevó a la caída, el pecado original, ¿cierto? Sí. Entonces acá, recordando lo que hablábamos en programas anteriores, es la obediencia. Dios busca su obediencia. Eso es lo que Él espera de nosotros y eso fue lo que pasó en el Edén. O sea, la desobediencia, que quisieron ser superiores a Dios y se dejaron llevar por el orgullo y Dios lo que busca es obediencia y eso fue lo que encontró Y en mire, Abraham. doctora Sí. Marcela, lo que usted dice, Mm. ante la adversidad. Porque este tema de esta, digamos, prueba aquí es una prueba dolorosa, o sea, esto es de adversidad, es una Humanamente, cosa Sí. tremenda. Y fíjese que ante la adversidad, lo que usted está diciendo es lo que el Señor espera en toda circunstancia, en todo momento, en todo lugar. No es que nosotros obedezcamos en ciertas circunstancias o que Abraham obedeció cuando salió de Ur, porque cuando le dicen a uno, vámonos que voy a hacer va a hacer de ti una nación grande y que serás poderoso y todo, pues quién no se va, yo también arranco y todo. Pero cuando le dicen a uno, venga, que vaya, coja a su hijo y lo va y hacerlo con la misma decisión que cuando fue al principio. acatar la voluntad de Dios, ¿no? Mm. Pastor y Marcelita y amigo oyente, hay otro aspecto que me ha llamado la atención. Claro, aquí de ninguna manera queremos forzar el texto bíblico,
Pero hay un principio en la exégesis y en la hermenéutica, es que cada palabra en el texto bíblico tiene una enseñanza específica. Es decir, no tiene una o varias interpretaciones, no, tiene una enseñanza específica. Pastor Carlitos, es que a mí me llama mucho la atención lo que indica el versículo 9, digamos ya en la parte B, donde dice, Abraham, bueno, compuso la leña, la organizó, ató a Isaac, em, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Claro, esto posteriormente se repitió en todas las ofrendas que se hacían durante el periodo patriarcal, durante el periodo de la ley. Pero me llama mucho la atención porque es que, mire, amigo oyente, ¿qué fue lo que hicieron con el Señor Jesús desde el Monte de los Olivos? Le ataron sus manos, lo llevaron, le pusieron un patíbulo y lo llevaron al Gólgota y allí lo pusieron sobre un madero, sobre el madero, y allí orodan sus pies y sus manos con los clavos. Yo me pregunto, amigo oyente, Pastor Carlitos y Marcela, aquí no hay una prefiguración, no hay una ilustración, no hay algo hecho, dicho antes de lo que iba realmente sufrir el verdadero sustituto, el verdadero Cordero que nos sustituyó a nosotros en todos nuestros pecados y que necesariamente tenía que ser colocado de espaldas en un madero, en un leño, para ser sacrificado. Me llama mucho la atención eso, pastor. Sí, porque aquí hay unas figuras realmente. El solo hecho cuando usted indicaba que el mismo que iba a ser sacrificado, él mismo llevó sobre sus espaldas la leña. Y en el caso de Isaac, porque aquí dice que Abraham cogió la leña y se la puso encima a Isaac. Y no era una leña, porque si van a quemar un cuerpo, eso es harta leña. Eso no es o unos troncos grandes o algo así. No es que coger ahí un manotadito de leña como el de la chimenea y camine a ver de hacer eso. No, sino que realmente fue algo. Y me llama la atención lo que usted dice, así ya las prefiguraciones, o sea, cómo es que eso está sucediendo. E Isaac cogió la leña y se la echó en el hombro y él subió el monte con la leña en el hombro. Y lo mismo que Jesús también le echaron la leña donde lo iban a sacrificar. Leña es madera, leña es palos. Y también él echó el palo encima. Hay unas partes donde muestran que no es la cruz lo que lleva Jesús, sino es un palo, porque los palos la parte vertical está ya clavada ya, que lo que hacen es poner la otra donde le ponen los brazos, la forma, y ahí eso era lo que llevaba. ¿Se entiende? Sino que los artistas dibujaban pues la cruz y todo que fuera así. Pero a mí me llama poderosamente la atención porque cada elemento que nosotros leemos aquí tiene una trascendencia a la eternidad. Eso se va, lo que usted decía, que cada palabra aquí en la Biblia tiene una dimensión eterna. Sí. Sí, no, además también, pues uno dice curioso, pero Dios ya todo lo tenía planeado. Es también que el lugar allí, Moriah, es lo que decía el doctor al principio del programa, fuese el lugar donde precisamente el Redentor iba a entregar su vida, iba a ser sacrificado. Entonces miren que, porque allí fue donde se construyó el templo, ¿cierto? Así es. Allí en el monte Moriah, y pues templo que fue derribado, pero que luego allí también en el Gólgota es donde se iba a dar todo este tema, pues en torno a nuestro Señor Jesús. Pensaba también el dolor por dentro, porque dejémonos, o sea, digamos que por más si Abraham era obediente y todo, pero era un hombre, era humano, no era Dios, y también tenía emociones. Yo no me imagino el dolor por dentro de este hombre, de todos modos, o sea, de ir caminando, o sea, sí, o sea, no más desde el momento que empezó a preparar todo, la leña, el cuchillo, que el asno, o sea,
y de ir camino, decir que él no haya tenido dolor por dentro, que no refutó a Dios, o sea, es otra cosa, pero que no haya sentido dolor, yo creo que difícilmente más porque era su hijo amado, ¿sí? Entonces vemos acá también cómo yo puedo pensar en el Padre Dios, o sea, a Dios obviamente le dolía entregar a su único hijo, dice allí en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo. Y dice acá cuando Dios le dice a Abraham, a tu único hijo, a quien amas. Dios, obviamente, y por eso dice Jesús cuando estaba allí en la cruz, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y claro que Dios, obviamente, en ese momento cae todo el peso del pecado y de la maldad sobre Jesús, pero dice también cuando Dios mandaba castigo a su pueblo Israel, allí lo dice en Oseas y en varios pasajes de la Biblia, que a él le duele el corazón, que a él le duele castigar a su pueblo. Entonces vemos un Abraham ahí como también Dios nos muestra que ese dolor que pudo haber estado sintiendo Abraham de camino a entregar a su hijo, o sea, imagínense aún mayor dolor iba a sentir el Padre al entregar a Jesús por nosotros. Qué bueno, Marcela y Pastor Carlitos, el tiempo avanza. Aquí podríamos seguir tomando textos, palabras y poderlas proyectar a todo el plan de Dios, pero nos quedan 2 minuticos, entonces, Pastor Carlitos, una enseñanza, una aplicación a nuestros días de este tema o de este acto del sacrificio, como se titula, de Isaac. Sí, doctor Juan de Jesús, es que nosotros hoy en día tenemos nuestro Isaac. Hoy cada uno de nosotros tenemos nuestro Isaac y es esa persona, ese objeto, ese trabajo, esa condición, esa posición, lo que sea, de la cual nosotros estamos entregada toda nuestra vida. Y muchas veces el Señor quiere hacer esa prueba si el valor que tenemos nosotros hacia ese Isaac de hoy, el nuestro, es tan grande que nosotros podríamos ofrecerlo a Él en sacrificio, entregarle nuestro Isaac. ¿Cuál es el Isaac que hoy tenemos, doctor Juan de Jesús, Marcela? Hoy debemos mirar en nosotros cuál es mi Isaac. Si Dios me dijera a mí, bueno, Carlos, bueno, Marcela, Juan de Jesús, venga, entrégueme su Isaac, ¿qué haríamos nosotros, mi hermano? Buen interrogante, Marcela. Sí, definitivamente que pensemos en estos hombres que eran humanos como cada uno de nosotros y sí, que nos está pidiendo Dios que entreguemos, que realmente nos evaluemos si la fe y el amor que tenemos por Dios es tan firme, tan profundo para poder decirle a Dios no importa, porque a veces pasa, ¿no? Que la dejó el novio, que la novia, y mejor dicho ya el derrumbe total y entonces nos olvidamos de que ante todo debemos es amar a Dios por sobre todas las cosas. Abraham amaba a su hijo, lo amaba profundamente, pero no lo amaba más que a Dios y lo muestra en este pasaje tan tremendo. Entonces, que permitamos que el Espíritu Santo nos ayude realmente a entregarle al Señor ese Isaac, como dice el pastor Carlos, y que nuestra fe cada día sea más afirmada en nuestro Señor. Gracias, Pastor Carlitos. Marcela, algo para reflexionar de toda esta enseñanza. 1. Todos pasaremos por pruebas porque es el amor y la misericordia de Dios para ser nosotros más y más imágenes de venganza de Dios. La voluntad de Dios es para obedecerla así como lo obedeció Abraham en fe, sin entrar en disgregaciones o en argumentaciones. Vemos en el sacrificio de Isaac una perfecta prefiguración de la venida de nuestro Señor y Salvador, es decir, ese evento hermoso que nos dio la salvación, Cristo derramando su cruz en el Calvario. Y esto debemos tenerlo en nuestro corazón y guardarlo para poder obedecer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Gracias a Tanis en el Control Master, Pastor Carlitos, por su exposición, Marcelita, por su enseñanza, a usted, amigo oyente, por su sintonía. Dios los bendiga.
Hasta otra oportunidad. Bendiciones para todos.